¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo le va? Como siempre les digo, para mí es un gusto, un honor estar junto a ustedes desde Canal C Argentina para presentarles Córdoba al Mundo, un programa que esencialmente desde su creación se ha ocupado de temas económicos, financieros, en definitiva, todo aquello que hace al devenir diario. Pero ocurre, sobre todo en los últimos tiempos, que la economía tiene un papel fundamental, trascendental, determinante y resolutivo. Son todos objetivos que hacen a lo que está ocurriendo con la política. Y por eso vamos a comenzar hoy, porque estamos en un día después de un proceso electoral que acaban de transcurrir 24 horas desde el momento que ya se tenía la certeza de que el ganador de esta primera vuelta era Sergio Massa, el actual ministro de Economía de la Nación. Y por supuesto eso en algunos que no estaban muy avisados sobre lo que realmente estaba aconteciendo en bambalinas dentro de Unión por la Patria, la forma en que se estaba trabajando. Los tomó realmente por sorpresa, pero en Unión por la Patria, de acuerdo a las informaciones que se recogen, por supuesto, ya el día lunes, se sabe que a media mañana ellos tenían ya información de que la elección estaba siendo muy favorable en distintos lugares del país, particularmente en la decisiva provincia de Buenos Aires y también en todo el sector del norte del país, donde había sido muy magro el desempeño que había tenido Unión por la Patria y particularmente el peronismo en las elecciones primarias. Vamos a comenzar con un análisis de lo que ha sucedido en estas elecciones, por qué sucedió y sobre todo lo que puede vislumbrarse de ahora en adelante. Y para ello tenemos a un especialista como es Luis Dalaglio, quien es el director de la consultora Delfos aquí en Córdoba. ¿Cómo te va, Luis? ¿Cómo estás, Gustavo? Bueno, dame una impresión general de lo que ha sucedido. Bueno, a ver por dónde empezar, porque en sí, realidad, porque por la sorpresa, digamos, vamos por partes. Quienes medimos nacionalmente, como hicimos nosotros, viernes y sábado, ya vimos que Massa era el candidato más votado. Algo que, obviamente, en las mediciones anteriores estaba insinuado, pero siempre en un empate técnico con Milei. Pero bueno, ya sobre el cierre, que ya sabemos que la gente usa el fin de semana para tomar la decisión final, ahí apareció ya con una ventaja, no de la que terminó siendo, pero sí de 2 o 3 puntos. De todas maneras, eso es a los efectos de la sorpresa de uno que trabaja en esto, pero lo que sí era difícil entender cómo que habitualmente el 10% de gente que se incorpora entre agosto y octubre tiene una actitud, o tuvo una actitud siempre bastante coherente, digamos, porque tanto en el 2015 como en el 2019 votó, la gente que no había votado en agosto y votó en octubre, votó cambio, ¿no? En el 2015 lo hizo presidente Mauricio Macri y en el 2019 fue en salvación a Mauricio Macri, que no le alcanzó finalmente y terminó ganando Alberto Fernández. Esta es la primera vez que también en proporciones similares, un 10% que se agrega al caudal electoral de agosto, es la primera vez que ese caudal vota continuidad. Es decir, ¿qué pasó? ¿Qué cambió ese fenómeno? Y acá es donde uno empieza a mirar, digamos, un poco las propuestas políticas, que es lo que siempre hablamos con vos, Gustavo, que hay que tratar de ver, no las propuestas racionales de esta voy a hacer tal cosa, sino lo que yo propongo en términos, o lo que significo en términos políticos. Ahí empezás a visorar lo que la gente termina eligiendo. Y algo que veníamos charlando es que si vos das vuelta a la pirámide social y mirás de abajo para arriba lo que le está pasando a la sociedad, podés empezar a entender algunos comportamientos sociales. Lo más rápido es decir, che, la verdad que no entiendo los argentinos, este país no tiene arreglo, pero cuando uno lo mira desde otro lugar y mira la realidad o el metro cuadrado que tiene gran parte de los argentinos, que es una situación acuciante y difícil, y está frente a un proceso electoral, mira 2 o 3 cosas. Lo primero que mira es, che, porque esta gente también quiere el cambio. Lo que pasa es que cuando vos mirás el cambio que se proponía, no era un cambio que le permitiera tener cierta certeza respecto de que iba a poder mejorar la situación actual, que claro, ya es bastante difícil con un ministro candidato que tiene el 150% de inflación y el dólar por las nubes. Pero además con el aditivo de que no se decía exactamente cómo era posible llevar adelante ese cambio. Exactamente, a eso iba. Se decía qué, pero no el cómo, ¿no? Entonces, cuando vos la das vuelta a la pirámide, la escala de prioridades se modifica. No es que los sectores
más comprometidos económica y socialmente no se fijen en la ética de la política. Sí se fijan, lo que pasa es que al lado de ver cómo hago para llegar a fin de mes, cómo hago para darle comer a los chicos, cómo hago para resolver un montón de cuestiones que hacen a ese metro cuadrado, la escala de valores, no de valores, sino la escala de prioridades se modifica. Entonces, vos entras, y esto ya lo veíamos en estudios cualitativos, en un primer estrato están los que están enojados, ¿sí? Y entonces ahí vos tenías un candidato claro que era Milei, que era el candidato del enojo, de la bronca. Un segundo estrato donde además del enojo vos empezabas a necesitar un cambio resignificado a esta coyuntura. Ya la gente había votado un cambio que no le resolvió los problemas, entonces estaba buscando una opción de cambio dentro de un segundo segmento de análisis. Ahí aparecía Patricia Bullrich, pero rápidamente Patricia Bullrich no podía terminar de resignificar ese cambio. Y cuando la gente empezaba a avanzar en el tercer estrato, que es la realidad social y económica, y la posibilidad de una anarquía política, bueno, ahí aparecían las necesidades de un tipo de dirigente político como con las características de Massa, que no es un dirigente de buena imagen, que ninguno tiene buena imagen, y ahí están todos empatados, pero que sí le reconocían la habilidad para manejarse en situaciones de crisis o en situaciones en donde las cosas están difíciles. Y entonces la gente empieza a fijarse, bueno, ¿tiene poder? Y la sociedad empezó a ver que detrás hay un partido político muy cuestionado como el kirchnerismo, pero tiene un partido político ordenado. Ordenado en términos de percepción, hacia adentro. Claro, porque además él, cuando llega a la elección, él ya le había ganado la pulseada a Cristina, no a Alberto Fernández, porque Alberto Fernández directamente no existía. No existió, nunca existió a lo largo de todo su gobierno, mucho menos ahora, nadie sabe ni siquiera dónde está. No lo invitaron a ningún acto, fue a votar solo. Es decir, triste, patético. Solitario y final, como dice el sí, patético. Es decir que, como decís vos, él cuando llega al Ministerio de Economía, yo creo que él ya a partir de ese momento tenía el proyecto de ser presidente de la Nación y comenzó a trabajar para eso. Y lo empoderaron, y entonces él trasuntó un poder que también él representa, digamos, y todo el mundo lo sabe, a un sector de la burguesía nacional que, a los intereses de esa burguesía que realmente necesitan que esto se reencauce de alguna manera. Claro, lo ha demostrado con las reuniones que tuvo con los empresarios, no solo aquí, sino también en Estados Unidos y en otros lugares. Es decir. Entonces la gente empieza a mirar si esa persona tiene poder, pero no es el poder por el poder en sí mismo, sino es un poder que la gente dice, ¿este va a poder gobernar esta crisis? ¿Va a poder relacionarse con otros poderes? ¿Va a poder tener relaciones con otros países desde un lugar? No se lo imaginaban a Milei sentado con Lula, que le acababa de decir que son comunistas y demás, que es el principal socio que tiene la Argentina. O a Patricia Bullrich no la terminaron de visualizar en ese lugar. Entonces, a Milei menos porque, entre otras cosas, le elogió a Margaret Thatcher, por ejemplo. Bueno, cada una de las barrabasadas. Un dato no menor para los ¿qué te parece? Para una gran cantidad de personas. Exactamente. Entonces yo voy a decir, el cambio que podía expresar la oposición nunca estuvo resignificado, nunca tuvo un significante claro. Entonces la gente, ¿qué hace? Mira lo que conoce, sabe que le hace daño, está conviviendo con ese daño, tiene en muchos casos una estrategia de control de daño, pero bueno, trata de elegir, como decimos nosotros, lo menos peor. Entonces, en esa lógica es donde se explica casi 37% de Massa, que obviamente fue sorpresivo, no tanto porque haya terminado siendo el candidato más votado, sino porque estuvo a escasos 3 puntos, 2 puntos de llegar al 40%. De llegar al 40% y ganar en primera vuelta. Claro. Con lo cual, bueno, es una novedad política. Y yo creo que desde el punto de vista político va a tener un respiro por las próximas semanas. No sé si el mercado o la situación económica, hoy que no haya explotado todo ya es un aliciente, porque las cosas siguen mal, ¿no? Que lo van a ver después. Lo vamos a analizar enseguida con Jorge pero Ingaramo, es un gran tema. Es un gran tema cómo reaccionaban hoy los mercados. Y hay un poco la explicación de por qué Massa, contra toda la lógica, que aparentemente hay un sentido común de las cosas. No le hicieron mella los escándalos. No le hicieron mella los escándalos. No le hizo mella el súper escándalo de Insaurralde, el súper escándalo de chocolate. Es decir, no le hicieron mella a todas esas cosas. Es más, la Cámpora quedó atrincherada en lo suyo, es decir, cesó en sus ataques
Y no solo eso, después se ha sumado, aunque subrepticiamente, movilizando a todo el fenomenal aparato que desde su fundación tiene el justicialismo. Y ese aparato significó absolutamente muchísimo, y a todo esto hay que agregarle que en este plan Platita le costó a los argentinos 3 billones de pesos, el 1% del Producto Bruto Interno argentino. Es decir, eso es lo que ha invertido Massa en sus dádivas, en sus subsidios de todo tipo, en algunos casos con plata directa, en otros casos con electrodomésticos regalados. Es decir, la vieja política del populismo, la vieja política del peronismo. El peronismo tiene un funcionamiento que tiene que ver con preservar el poder. Ah, sí, seguro. Sí, en cuanto se ven amenazados, son partidos de poder. Se unan. Los partidos de poder tienen su funcionamiento, que claramente en muchos casos tienen los cuestionamientos que acabas de señalar. Y después están los otros partidos que terminan siendo más testimoniales, y entonces ahí te encuentras, y vuelvo sobre la idea de quién es el que trasunta poder para, ¿no? El poder, no el poder en sí mismo, sino el poder para hacer cosas, para controlar una crisis, para hacer que la crisis esa no sea tan dañina, y ahí eligen al menos peor. Y esto fue muy claro a lo largo del tiempo, Gustavo. Acordate que en el 2003, quien era el jefe del conurbano era Eduardo Duhalde, ¿a quién le transfiere el poder? A Néstor Kirchner. Néstor Kirchner logra, con 22% de los votos, ir a una segunda vuelta con el candidato más votado, que fue Carlos Menem, con el 24 o el 26. Que se retiró. Que se retiró y no se presentó. ¿Cómo habrá sido el poder de Duhalde? Él se paró sobre ese poder, después hizo lo que todos sabemos con Duhalde, y le transfirió el poder a la mujer, que él hizo en ese momento era el presidente, y tampoco había un cambio significado en ese momento. Entonces, Cristina fue, en su génesis, la menos votada de las candidatas a presidente en esa primera elección, pero le alcanzó para ganar la elección, porque nunca hubo un significante claro enfrente en la oposición que pudiera proyectar una idea de cambio. Llegás al 2015, donde sí, 2011, bueno, Cristina hace, porque ella misma era el poder y hace la mejor elección, y después del 2015 no le alcanza, no está entregado el poder a Scioli, y ahí se construye una idea de poder detrás de Mauricio Macri, que él sí significa, además de generar una idea de poder, significa una idea de cambio, y se produce el cambio. Y entonces es lo que no terminó de pasar ni en el 2000. Bueno, con Alberto Fernández sí en el 2019, y ahora que no pasó con Bueno, por supuesto, podríamos hablar toda la noche, pero se nos está acabando el tiempo. Hay un desbarajuste en este momento en Juntos por el Cambio, es decir, y todo el mundo se está peleando por los votos de Juntos por el Cambio. Es decir, Massa quiere los radicales de Juntos por el Cambio. Eso está provocando dentro de Juntos por el Cambio una serie de reuniones muy nerviosas, de acuerdo a lo que me han comentado hace poco desde Buenos Aires, y al propio tiempo también está queriendo pescar en ese mismo estanque Javier Milei, particularmente con la gente del PRO, y por eso anoche decía tabula rasa con respecto a las acusaciones gravísimas que le había hecho a Patricia Bullrich. Y también ahí va a jugar un papel preponderante Juan Schiaretti, que ha hecho una elección, prácticamente duplicó sus votos. Los duplicó, exactamente. Y se llevó 3 diputados de aquí de Córdoba. Que ahí está el radicalismo, ¿no? Es decir, el PRO tan solo uno, que fue Luis Picat, el único. Así es. Si estuviéramos en un gobierno parlamentario y estuviéramos eligiendo escaños en un parlamento, la verdad que lo de Schiaretti es muy importante, porque incrementa la representación política en el Congreso, en un Congreso que nadie va a tener mayoría absoluta y donde va a haber que discutir muchas cosas en el ordenamiento del país para adelante, ¿no? Entonces, no, sí, efectivamente, porque no hay nadie que tenga el quórum propio. Ha quedado, Unión por la Patria ha quedado a tres votos de tener el quórum propio, es decir, que va a tener que negociar sí o sí, y además con 35 diputados, 35 más 3 son 38 diputados de Milei, más lo que le quedan Juntos por el Cambio. Es decir, acá los trasvasamientos que puede llegar a haber en estos días va a ser para estar muy atentos. Y vos fíjate algo, que no solo Córdoba, sino que el interior se va a quedar con un dirigente político que enarboló la idea del federalismo, que es Juan Schiaretti, que si bien no va a tener cargo concreto, pero se queda montando su liderazgo político sobre un prestigio de gestión y sobre un reconocimiento en su experiencia política
que bueno, hay que ver cómo lo va a manejar el gobernador, pero es una cabecera de playa interesante para que otros gobernadores o intereses puedan desembarcar con Juan, que lo va a necesitar obviamente Martín Zarzora acá, pero que va a estar muy ocupado con los problemas de Córdoba, claro. Pero con el prestigio de Juan Schiaretti en Buenos Aires, consagrado como dirigente nacional, que no se trasunta tanto en voto, pero sí en la proyección política. Puede ser un mediador importante también, muy importante, Juan, porque ya es un viejo zorro de la política, un hombre, como decís vos, con amplio prestigio. Tiene que haber alguien que apacigüe un poco las aguas. Yo creo que en los discursos, tanto de Milei cuanto de Massa, hubo una cierta moderación. Ayer por algo, para que no se le escapara la liebre a Milei, por algo leyó, es decir, lo llevó un discurso muy pensado, pero por supuesto con un direccionamiento. Es decir, ha tomado el discurso de Patricia Bullrich, tomó la finalidad es terminar con el kirchnerismo. Él estaba diciendo otra cosa antes, hasta claro. Un poquito, terminar con la casta. Apenas se la mencionó la casta. Pero fíjate, Gustavo, que se lo anticipa más y le dice, se terminó la grieta. Sí. En el discurso. O sea que está sacando la discusión de la grieta kirchnerismo-antikirchnerismo. Claro. Porque sabía que el argumento, ya lo habían dicho, iba a ser ese el argumento. Hoy el tema va a ser interesante ver cómo van a juntar votos y a partir de qué factores van a juntar votos. Porque el factor político, kirchnerismo, antikirchnerismo, de alguna manera le queda para juntar un poco de votos más. El segundo factor, que es el de la crisis económica y social y el voto temor o miedo, como le quieras llamar, a que esto se vaya, también le va a quedar para juntar un poco de votos. Así, un factor político y otro factor socioeconómico. Hay que ver en esa carrera quién termina reuniendo mayor cantidad de votos. Yo creo que Massa no va a tener problema de llegar a los 40 puntos porque quedó cerca. El problema es cómo junta los 10 puntos restantes. Una cosa interesante... El porcentaje es decir, no viene a ser a uno que le faltan 20 y a otro que le faltan 12, sino simplemente hay que tener en cuenta cuántos son los votantes. Y vos sabés que yo tengo una impresión, ¿no? Puede llegar a haber en la segunda vuelta una gran cantidad de votos en blanco. Hay gente que está realmente, es decir, de ver lo que se ve, lo que se escucha en la radio, lo que se ve en televisión, lo que se ve en las redes sociales, es decir, el desencanto de mucha gente. Dijimos, fuimos a votar, pero ahora a ninguno de todos los votos. Puede votar en blanco. Hay dos datos de los balotajes. Vota casi la misma cantidad de gente, un poquito menos por ahí, y crece el voto en blanco. En esta elección de ayer prácticamente no hubo voto en blanco, claro, el 2 y pico %. Sí, sí. En la próxima, cuando lo normal es el 4 y el 5, en general en las elecciones siempre fue ese el número. Es probable que, como decís vos, la gente vaya a votar y vaya a votar en blanco. ¿Qué vas a votar? Es importante ya que haya una manifestación de descontento o de enojo, pero que esté la expresión planteada también en la elección. Por más que después no se contabilice, pero en realidad el voto en blanco ya no tiene mucho útil, si no es más como manifestación política, porque el voto en blanco tenía sentido ayer, que es se usan los votos positivos para distribuir los diputados nacionales. No, y notoria también la diferencia enorme que tuvo Kicillof en la provincia de Buenos Aires, cuando todo el mundo decía que Grindetti iba a estar muy cerca, le pegó una paliza de aquella. Y bueno, activaron y eso contribuyó al triunfo de Massa, por supuesto. Sí, sin duda, por supuesto, que ahí fue la gran diferencia. Sí, sí. Muchas gracias. Nos vemos, Gustavo. Pero por supuesto, esto continúa. Esta es una película que faltan 18 días sí. Y que van a parecer una eternidad. No va a ser la última vez que conversemos. Muchas gracias, Luis. Nos vemos, Gustavo. Gracias a vos.